¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda Ricardo Monteagudo directamente desde Lima para todo el Perú a través de la señal de Perú TV. Muy bien, se han inscrito ya varias planchas presidenciales, las más importantes. Bueno, en el partido Perú Posible, encabezada por el expresidente Alejandro Toledo, y en la fórmula el congresista Bruce y un dirigente de la Chacana como es el ingeniero Reategui, una fórmula netamente partidaria, la que acompaña al presidente Alejandro Toledo. Por otro lado, Máximo San Román y sorprendió integrando la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Realmente reiteramos una interesante propuesta al país, la constituida por el conocido PPK con el respaldo de un partido tan importante como el PPC, un partido emergente como es el partido Alianza para el Progreso, con importante presencia en gobiernos regionales e importantes municipios provinciales al interior del país, como es Alianza para el Progreso, liderada por César Acuña, respaldada también por el Partido Humanista de Yehude Simons y el Partido Restauración Nacional del Pastor Lai. La pregunta es, ¿despegará esta propuesta? Hasta el momento, pese a toda la parafernalia, palabrita que está de moda, dicho sea de paso, que hay alrededor de esta plancha presidencial, no hay un despegue significativo. PPK está con un 5% de intención de voto, similar a la intención que tiene Mercedes Arauz, quien conformaría su plancha presidencial también con dos militantes del partido aprista, Nidia Vilches, la exministra de Vivienda y actual congresista, y además el expresidente del Congreso, exministro Javier Velázquez Quesquén, de origen también provinciano, lambayecano para ser más precisos. Es una interesante propuesta también del partido aprista. En realidad casi todas las propuestas son interesantes, pretenden darle una representación importante a los sectores emergentes, a las nuevas caras de la política, a la mujer en casi todos los casos. En el caso de la plancha presidencial de Perú Posible, curiosamente no hay ninguna mujer, todos son hombres. Alguna significación podrá tener eso, lo veremos seguramente a lo largo de la campaña electoral. Otras candidaturas pequeñas o emergentes, por ejemplo, inscritas, son la de el actual decano del Colegio de Abogados, el doctor Ñique, César Ñique, que además en la década de los 70 fue presidente de la Federación Universitaria de San Marcos, un hombre vinculado a la izquierda, vinculado profesionalmente al foro. Es el candidato presidencial de los fonavistas. Por otro lado, Rafael Belaúnde, líder del Movimiento Adelante, también ha inscrito su fórmula presidencial. Está acompañado por un conocido científico de apellido Di Stéfano, que seguramente estará pronto en hora 8 conversando con nosotros temas vinculados con los transgénicos, y lo acompaña también un dirigente minero de Huancavelica de apellido Vilca. De manera que estamos, pues, bueno, no puedo dejar de mencionar también a la plancha del Partido Nacionalista, y que va con el señor Omar Chejade, y a Keiko Fujimori, que va, pues, con, como ya todos sabemos, con el señor Rafael Rey y Jaime Yoshiyama. En fin, estaremos expectantes de lo que va a ocurrir en la campaña electoral, como es obvio y natural. Dicho sea de paso, como muchos analistas sostienen, la campaña va a ser bastante interesante. Seguramente que, como en ningún otro proceso electoral, se van a debatir mucho las propuestas, y dicho sea de paso, tratándose de propuestas, nosotros vamos a pasar algunas opiniones que manifestaron, por ejemplo, los jefes de plan de gobierno de dos importantes agrupaciones nacionales. Por un lado, el señor Tábara, del partido Fuerza Social, que tendrá como candidato, dicho sea de paso, al ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, y además el señor Tábara, representante del partido disculpen amigos, había mencionado al señor Tábara, representante del partido Fuerza Social, que en un evento organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social nos prestó declaraciones. Las vamos a ver, esto fue el día viernes, y además escucharemos también a continuación las declaraciones de otro representante
de plan de gobierno, esta vez del Partido Nacionalista Peruano, liderado por Ollanta-Humala. Vamos a escuchar al doctor Félix Jiménez. Así que escucharemos un poco las propuestas. Dicho sea de paso, a este evento organizado por el CIES, repito, se invitó a todas las fuerzas políticas, solamente acreditaron representantes en esa oportunidad, aparte de los dos mencionados, el representante del Partido Solidaridad Nacional, el economista Elmer Cuba, y el representante del Partido Perú Posible, el también economista Kurt Burneu. Este evento fue, dicho sea de paso, dirigido por Jaime de Altaus. Bien, amigos, vamos entonces a las opiniones de estos representantes de plan de gobierno. Bien, amigos, estamos con el doctor José Tábara, representante del Partido Descentralista Fuerza Social de Plan de Gobierno, en esta presentación que ha habido acá en el Hotel José Antonio en Miraflores. Doctor, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, hemos escuchado una serie de planteamientos vinculados con la necesidad de mejorar, digamos, la equidad en el país, vinculados con la necesidad de desarrollar la educación y vinculados con la necesidad de promover el sector pymes. Específicamente se habló incluso de la necesidad de pasar de la teoría a la práctica en el tema pymes y hacerle un seguimiento permanente y dar normas y leyes que realmente favorezcan al sector. ¿Cuál es su percepción con relación al tema pymes? En el tema pymes creo que hay que tener mucho mayor precisión y rigor para formular las políticas, ¿no? Yo no creo, por ejemplo, que se pueda hablar de un sector pymes. Hay gente que dice el 98% de las empresas son pymes y se requieren políticas. Yo creo que no. Yo creo que hay que entender la dimensión sectorial de la producción a pequeña escala y la dimensión territorial, ¿no? Y utilizar conceptos que son ampliamente manejados ya, como es el concepto de los clústeres, las redes de producción, los distritos industriales, ¿no? Y ahí las intervenciones públicas tienen que ser bien cuidadosas, orientadas a promover la cooperación entre empresas. La inversión pública puede facilitar en algunas zonas urbano marginales, puede ayudar, por ejemplo, a integración al mercado, pero hace falta también que se integren con las empresas de mayor escala, ¿no? Hay una brecha de productividades muy grande, ¿no? La proporción de mecanismos de subcontratación, por ejemplo, podría ayudar muchísimo, pero para avanzar en esa dirección hay que replantearse completamente todo el sistema de educación técnica en el país, ¿no? Como sabemos, ocupamos casi los últimos lugares o estamos bien a la cola en todo lo que es la educación básica, primaria, secundaria, pero también hay una serie de debilidades en educación técnica, ¿no?, que es fundamental para fortalecer las capacidades de las pymes, ¿no? Entonces, en síntesis, creo que hay que incorporar las dimensiones territoriales, espaciales, sectoriales, para ver qué tipo de industria específica, en qué industria están, para poder apoyar con intervenciones en el lado de ciencia, tecnología, desarrollo de capacidades, educación, y promover la asociación empresarial y la cooperación para poder competir en mejores condiciones, ¿no? Se dijo en este evento que los dos últimos gobiernos, particularmente el de Toledo con Villarán, alguien lo dijo entre los expositores, no recuerdo con precisión quién fue, creo que fue Elmer Cuba, si mal no recuerdo, y el actual gobierno han dado leyes que, digamos, favorecen básicamente a la mediana empresa y no precisamente a la micro y la pequeña. ¿Comparte usted ese punto de vista? Yo en realidad, he tenido la oportunidad de hacer una investigación hace poco con un profesor de la Universidad Católica, un colega, sobre las políticas de desarrollo productivo en el Perú y una mirada cercana a lo que se ha hecho en el ámbito de las pymes. Lo poco que se ha hecho en apoyo a las pymes en el Perú en materia de políticas públicas ha sido gracias al financiamiento de la cooperación internacional. El Estado, por propia iniciativa, ha hecho poquísimo, muy poco, ¿no? Las pocas cosas buenas que ha hecho, por ejemplo, son los CITES, estos centros de innovación tecnológica en algunos sectores, en varios sectores en realidad. Hay un economista muy famoso que estuvo hace poco en el Perú, Dani Rodríguez, a quien citamos. Él tiene una cita que dice que no hay ninguna experiencia exitosa en el mundo que, si uno escarba debajo de la superficie, encuentra siempre algún tipo de intervención inteligente de política pública. Es la experiencia de las nuevas industrias que nacen en Chile, el salmón, etcétera. Entonces yo creo que hay que replantear las políticas públicas en la dirección de complementar y movilizar inversión privada y desarrollar capacidades. Eso me parece fundamental, ¿no? En materia normativa, lo poco que se ha hecho tiene que ver con crear un buen clima de negocios, simplificaciones administrativas, lo cual está bien, pero es claramente insuficiente, ¿no? De acuerdo. Bueno, finalmente, usted, amigos, esas fueron las opiniones del señor Tábara,
del Partido Fuerza Social muy interesantes relacionadas con el sector pymes, la necesidad de promover la educación a nivel técnico, por ejemplo, que desnudan pues la realidad por la que atraviesan las pymes y MIPES en nuestro país, que son materia, digamos, de las propuestas de todos los partidos, de todos los gobiernos, pero en la práctica, como bien acabamos de escuchar, poco o nada se ha hecho. Dicho sea de paso, en el tercer segmento de este programa vamos a tener una entrevista también con la señora Elsa Vega de Enríquez. Ella es presidenta de UMEP, la Unión de Mujeres Empresarias del Perú, que agrupa y promueve la actividad PYME y MIPE, ¿no es cierto?, pequeña y mediana empresa y microempresa, con mujeres. Vamos a escuchar sus puntos de vista y posteriormente también vamos a hablar con dos señoras, por ejemplo, que son comerciantes en el mercado Polvos Azules acá en Lima. Y siguiendo con el tema PYME y MIPE, tan importante para el desarrollo del país, voy anunciando también que el día de mañana contaremos con la presencia del señor Rómulo Fernández, que es presidente de Compimep, que es también otro importante gremio que agrupa a la pequeña, mediana y microempresa. A continuación vamos a escuchar las opiniones del encargado en este evento del CIES al cual asistimos, estuvimos el día viernes, el señor Félix, el doctor Félix Jiménez del Partido Nacionalista Peruano. Él va a expresar opiniones relacionadas con la necesidad de modificar el modelo, de impulsar un modelo que no sea exclusivamente primario exportador, que le dé valor agregado a la minería, por ejemplo, y va a dar algunas opiniones también importantes sobre el retraso que hay en relación a fomentar el consumo masivo de gas en nuestro país, de gas natural. Veamos. Bien, amigos, estamos ahora con el doctor Félix Jiménez, representante del plan de gobierno del Partido Nacionalista. Muchas gracias por su participación. Gracias. Bueno, permítame hacer un comentario. Usted hizo, después de escuchar a los otros tres expositores, manifestó de una manera un poco graciosa, por decirlo menos, por qué no se incorporan al Partido Nacionalista, como dando a entender que habían pues grandes coincidencias generales entre los planes de gobierno de los diferentes partidos que expusieron el día de hoy, lineamientos del plan de gobierno. Sin embargo, hay un detalle que vale la pena destacar de parte suya y de parte del Partido Nacionalista en cuanto a propuestas. Usted habló de la necesidad imperiosa de darle valor agregado y dejar de ser un país exportador, primario exportador, un país exportador de materias primas. Sobre la primera parte de la pregunta, yo lo que diría es que Waldo Mendoza, Kurt Bruneo, están incorporando a su pensamiento económico y político distintos planteamientos que hicimos nosotros en el año 2006, como por ejemplo el desarrollo de los mercados internos, uno. En segundo lugar, la revisión de los contratos de estabilidad tributaria, la reforma tributaria, ¿no? El uso del tipo de cambio para promover producción de transables con valor agregado, etcétera. Lo que quiere decir es que la agenda económica y política la puso el Partido Nacionalista en el 2006 y hoy aparecen estos nuevos representantes estos representantes de los planes de gobierno de los otros partidos incorporando esa agenda, parte de esa agenda, ¿no? Yo creo que esto es bien importante que sepa el país, ¿no? Es decir, si el Partido Nacionalista no hubiera planteado esos temas, ¿no?, nadie estaría hablando de la importancia, por ejemplo, de crear una economía nacional de mercado, que significa vincular la economía con la geografía y la demografía a través de infraestructura, a través o mediante el desarrollo del mercado de capitales, el fortalecimiento de la regulación y, esto no lo han dicho ellos, ¿no?, la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales del país. Cuando hablamos de la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales, no puedo dejar de preguntarle por el tema del gas. ¿Cuáles son las razones por las cuales no se dan medidas concretas para, por lo menos, sentarse en la mesa y conversar, digamos, una posible renegociación de los contratos específicos del tema del gas? Bueno, el gobierno actual, ¿no?, hizo un simulacro de renegociación, pero fue una burla al país. Yo creo que ahí el planteamiento nacionalista es bien claro.
No, el gas debe destinarse al abastecimiento y desarrollo del mercado interno. Es decir, no podemos, si no hemos terminado con el plan de conexiones para su distribución doméstica, si no estamos todavía pensando la modificación de la matriz energética, si no estamos satisfaciendo toda la demanda del sector industrial sobre el gas, no podemos seguir exportando. Entonces hay que revisar, ¿no?, el contrato que permite esa exportación. En segundo lugar, yo creo que en esa revisión hay que discutir el tema del precio del gas para uso doméstico. El precio del gas para uso doméstico es 6 veces el precio de la exportación. Y eso es una vergüenza, ¿no? Nosotros justamente planteamos recuperar la soberanía del Estado sobre nuestros recursos naturales para ponerlos al servicio del interés nacional. Bueno, y paralelamente compartirá también en que debe ser tarea de un nuevo gobierno acelerar, digamos, el proceso de introducción masiva del gas natural para el consumo doméstico, vehicular, domiciliario y finalmente para el desarrollo de una industria petroquímica. Digamos, nosotros avanzamos en instalaciones domiciliarias en Lima, que sería el gran mercado, pues a un paso no de tortuga, yo diría de caracol, ¿no? 25.000 conexiones domiciliarias desde que Camisea llegó el gas de Camisea llegó a la costa hace 6 años. Eso es ridículo si lo comparamos pues con las cifras que maneja Colombia, por ejemplo, que una ciudad como Bogotá, similar a Lima en extensión, tiene 2 millones de conexiones domiciliarias. 3 millones, bueno, entonces... Absolutamente de acuerdo. Yo acabo de decir, tenemos que acelerar la instalación de las conexiones para uso doméstico, para uso automotriz, para las propias industrias que van cambiando su matriz energética ellas mismas. Es decir, no podemos, repito, seguir exportando si no abastecemos la demanda interna, ¿no?, con planeación. Es decir, es una vergüenza, como usted acaba de decir, de que nosotros tenemos 25.000 conexiones teniendo 11.2, ¿no es cierto?, trillones de pies cúbicos de gas, cuando Colombia tiene la tercera parte, ¿no?, y tiene 3 millones de conexiones. Bien, amigos, fueron las opiniones de Félix Jiménez del Plan de Gobierno del Partido Nacionalista en el evento organizado por el CIES en el Hotel José Antonio Miraflores el día viernes que nosotros cubrimos. Vamos a unos cortes comerciales, amigos, y regresamos en breve.